Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estéis viendo este vídeo. Y bueno, prosiguiendo con lo que han sido estas sagas de vídeos que estoy haciendo, ¿no? Sobre cuáles son las cunas del cante flamenco, pues ahora tocaría hablar, ¿no? En la sexta parte de Granada, ¿no? Granada, ¿no? O Ganá, como dirían los andaluces. Yo, para el que no lo sepa, soy extremeño, ¿no? eh, un sitio bastante flamenco, como luego vamos a ver, ¿no? Y bueno, ya digo, Granada, ¿no? Principalmente destaca por el cante por tango de Granada, ¿no? Los tangos de Granada, además, son muy difíciles de cantarlos porque tienen bastantes agudos, ¿no? Y son unos tangos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el de Triana, ¿no? Los tangos de Triana, que ya hablaré de esto cuando hable de lo que es Triana, ¿no? Solamente. Fijaos la importancia que tiene Sevilla en el cante, que solamente Sevilla son varios vídeos, porque está Triana y la Alameda. Luego ya como hablemos de los pueblos de Sevilla, ya no podemos tirar horas, ¿no? Pero bueno, esto ya veré cómo lo hago, ¿no? Pero ya lo iremos hablando, ¿no? De Utrera, Lebrija, Morón, de la Frontera, Mairena, del Alcor, Marchena, ¿no? Y en fin, Carmona, aunque Carmona es importante, por algunos cantadores como Pepita Caballero, que cantaba por Taranta maravillosamente, o José Parrondo, por ejemplo, recuerdo que eran de ahí, y en fin, varios cantadores. Pero ahora mismo se me vienen a la mente esos dos, pero bueno. Prosiguiendo con lo que estaba. Por los tangos de Granada destacan por su fuerza, ¿no? Y ya digo, a diferencia con los de Triana, los tangos de Triana son mucho más salerosos, mucho más que hay que hacerlos con más gracia, con más salero, no con tanta fuerza, sino con más compás, que la importancia de compás es muy importante. Los tangos de Granada son unos cantes que tiene mucha importancia el compás, pero los agudos que tiene realmente es muy complicado, ¿no? Y los tangos de Triana, por ejemplo, haciendo una comparación, son para mí diferentes porque, bueno, primero por la musicalidad que tiene y los matices que tiene, pero por ejemplo, la diferencia más grande es que unos son más salerosos y donde no casi que la voz es lo de menos. Por supuesto hay que tener voz para cantar, ¿no? Ya lo dije en un vídeo, ¿no? Hablando de cuáles son las cualidades que tiene que tener un buen cantador, ¿no? Pues una de las que di era la voz, ¿no? Por supuesto, hay que tener una buena voz. O una voz que sirva para cantar simplemente. Pero ya te digo, hay voces que no sirven para cantar, por ejemplo la mía, ¿no? Pero bueno, con lo que iba, pues los tangos de Triana, ¿no? No hace falta tener un vozarrón. Sin embargo, los tangos de Granada sí, creo que sí, porque hay que tener una voz por lo menos aguda o llegar, más o menos llegar a esos agudos, ¿no? Pienso yo, vamos. Luego, pues también hay que destacar el cante por granaína, ¿no? Que aunque básicamente es un cante que lo crea un jerezano, don Antonio Chacón, que crea la granaína y la media granaína, pero se inspira en Granada, en esa tierra que ha inspirado a tantos artistas, por ejemplo, a Federico García Lorca, una persona muy vinculada al mundo del flamenco. Un día ya hablaré de él, ¿no? No de su figura literariamente hablando, en lo que se refiere a sus obras, a lo que ha aportado en lo que es la poesía. Yo, en ese sentido no, pero en un sentido de lo que ha aportado al flamenco, de su gusto en el mundo del flamenco, de sus también poemas dedicados al flamenco, de la labor que hizo al mundo del flamenco con aquel concurso, el concurso de Cante Hondo, celebrado en el año 1922, que hizo él junto al compositor del Amor Brujo Manuel de Falla, en fin,
Pero de todo eso, ¿no? Ya hablaré de cuando lo ganó por primera vez aquel concurso, que luego en 50 años después lo ganó Calixto Sánchez en el centenario que se hizo, ¿no? Pues en lo que fue el concurso, el primero, ¿no? El primer concurso de cante hondo de Granada, ya digo, el más importante de 1922, ¿no? Ahí, precisamente, el primer premio fue para dos ganadores, fue para dos personas, dos cantadores muy buenos. Uno era el Tenaza de Morón con 71 años y otro era con 12 años un jovencísimo Manolo Caracol, que era un niño, básicamente. Todavía no era la figura que luego fue, ¿no? De Manolo Caracol ya era un vídeo, igual que de Federico García Lorca y bueno, en fin. Pero ya eso va a tardar bastante, ya lo digo yo. Lo de Federico García Lorca sí, pero lo de Manolo Caracol no los que hay que va a tardar mucho, porque creo que ya era como una especie de saga hablando de para mí, los cantadores más geniales, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, yo diría entre los 10 más geniales que ha dado el flamenco, aunque para mí los cantadores no se pueden enumerar, ¿no? Porque unos días te levantas y prefieres a uno, otros días te levantas y prefieres a otro, o sea, tus propios gustos van cambiando con el tiempo, pero hay que decir que Manolo Caracol ha sido un cantador fantástico, genial, extraordinario, fenomenal y que ha aportado muchísimo al cante flamenco, un cantador único y que ha dejado una escuela, ¿no? En lo que es el cante, ¿no? Cantadores como el Beni de Cádiz, Chano Lobato, Terremoto de Jerez, La Paquera de Jerez, Manuel Soto Sordera, Collares de Terán, que era un imitador suyo, por ejemplo, El Chato de la Isla, yo qué sé, por ejemplo, también Paco Torrejón, por ejemplo, cantadores como, bueno, muchos, ¿no? Muchísimos, ¿no? Han seguido lo que es su escuela, ¿no? Por ejemplo, también se me viene a la mente José Merced, por ejemplo, dice que su cantador favorito es Manolo Caracol. Siempre lo ha dicho. Vicente Soto Sordera, hijo de Manuel Soto Sordera, también lo ha dicho. Por ejemplo, también otro cantador que es muy de Manolo Caracol, que le gusta mucho y que, bueno, se parece. Bueno, Juana del Revuelo tiene que grabar los fandangos de Manolo Caracol, ahora que me estoy acordando. Bueno, muchos cantadores, ¿no? Ya he nombrado unos cuantos, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Que podemos, Juanito Villar, por ejemplo, sé que hay muchos, ¿no? Que son muy... Camarón de la Isla, por ejemplo, era un enamorado de Manolo Caracol, de su cante. Acordado de aquella anécdota, ¿no? De lo que le pasó el de niño con él, luego lo que le volvió a pasar, ¿no? Que como que le ganó la batalla, pero bueno, eso ya son otras historias que ya las iré contando para el que no las sepa. Pero bueno, pues ya digo, el cante por Granaína, pues básicamente lo crea don Antonio Chacón, inspirándose en Granada, básicamente. La granaína y la media granaína. Después, pues, llegó Manuel Vallejo, José Cepero, Pepe Marchena, Juanito Valderrama, Manolo Caracol, que lo nombraba antes, la niña de los peines, la niña de la Puebla, Anahito de Triana, Calixto Sánchez y etcétera de cantadores que han cantado muy bien por granaína, ¿no? Pero yo creo que la figura de don Antonio Chacón es realmente inigualable en el cante por granaína. Yo creo que no se ha superado. Yo creo que no se ha superado. ¿Que lo hayan igualado en otro estilo? Bueno, sí. Pero superarlo no. Porque aparte el legado que ha dejado. Yo creo que ha sido un cantador maravilloso. Pero en concreto en el cante por granaína y media granaína ha sido importantísimo. Después tocaría hablar del fandango de Frasquito Yerbabuena, que está dentro de la amalgama de cantes abandonados. De lo que ya hablamos de esto a propósito, por si no lo habéis visto, cuando hablé de Málaga. Creo recordar en el vídeo número 4. Sí, señor. ¿Cuáles son las cunas del cante flamenco? Parte 4. Precisamente, que hablé de Málaga. Perdón, me estoy equivocando. Perdón, en el vídeo
¿Cuáles son las cunas del cante flamenco? Parte 3. En la parte 3 que hablé de... espérate, no. También me estoy equivocando. No me hagáis caso. Fue perdón. Fue el ser humano es torpe por naturaleza, siempre digo eso. Es muy torpe y yo soy más. Pues precisamente fue en ¿cuáles son las cunas del cante flamenco? Parte 2, me acuerdo yo. Que hablé de Jerez de la Frontera y de Málaga. Ya me acuerdo. Pues bueno, prosiguiendo con lo que estoy diciendo, ¿no? Pues realmente ya son tantas cosas que... Pues ya digo, pues entonces, ya digo, el fandango de Frasquito Yerbabuena está dentro de lo que son los cantes abandonados, de los cantes procedentes de Málaga. Verdiales, rondeñas, haberas, avebote, el zángano, fandango de Lucena y el fandango de Frasquito Yerbabuena. Que algunos lo confunden con el verdial, porque es muy parecido, con el verdial de Málaga, el verdial que creó Juan Breva, pero no señor. Pues incluso hay una letra que la han cantado muchísimos cantadores que dice: un sereno se dormía en la cruz alta decía, un sereno se dormía en la cruz alta del barrio, un sereno se dormía. Y la cruz le daba voces: sereno que viene el día, sereno que viene el día, ¿no? Pues ese verdial, que lo ha cantado mucha gente, algunos lo hacen como verdial y otros lo hacen como fandango de Frasquito Yerbabuena. Y entonces mucha gente dice: voy a cantar un verdial, y a lo mejor cantan el fandango de Frasquito Yerbabuena. O al revés, voy a cantar un fandango de Frasquito Yerbabuena, y a lo mejor cantan un verdial. Se confunden, ¿sabes? Pero esta letra, que posiblemente es el cante abandonado, la letra que yo más haya oído, la de un sereno se dormía en la cruz alta del barrio, o hay gente que le cambia la letra y dice: un sereno se dormía en la cruz blanca del barrio. Es que depende a quién se lo oiga. Y bueno, yo me acuerdo, este verdial se lo he oído yo a tantos cantadores: Enrique Morente, al Niño Los Peina, a Juanito Barea, al Niño de Utrera, a Manolo el Malagueño, a Juan García el Macareno, también a Porrina de Badajoz, a María la Talegona. Sí, se lo he escuchado muchos cantadores, ¿no? Y entonces, ya digo, pues es un fandango, ¿no?, que creó Frasquito Yerbabuena, ¿no? Que algunos también lo llaman fandango de Granada, como también se le dice a la granaína. Yo a la granaína siempre la llamaré granaína. No me gusta decirle fandango de Granada, porque su musicalidad no tiene nada que ver con ningún fandango. Ni con un cante abandonado, ni con un fandango de Huelva, ni con un fandango natural. Su musicalidad es propia para llamarla como un cante propio, granaína y media granaína, ¿no? Cantadores de Granada destacables, pues por supuesto un cantador que, por cierto, hace poco, hoy estamos a día 26, pues precisamente ayer cumplió 83 años de su nacimiento. Estoy hablando de Enrique Morente, para mí uno de los mayores genios que ha dado el cante flamenco. Pues bueno, Enrique Morente, un cantador maravilloso de Granada, ¿no? Enrique Morente, Luis Heredia el Polaco, el Nene de Santa Fe, Jaime el Parrón, Carmelilla del Monte, el Niño de Granada, Cubitos. El Niño de Granada además fue de los primeros en grabar el garrotín, ahora me estoy acordando. Pepe Albaicín, Curro Albaicín, en fin, esos son ahora mismo los cantadores de Granada que se me vienen a la memoria, ¿no? Y ya digo, Granada destaca por 3 cantes: los tangos de Granada, la granaína y, aunque no sea un cante propiamente nacido en Granada, pero su inspiración es gracias a Granada y el fandango de Frasquito Yerbabuena. Esos 3: tangos de Granada, granaína
y el fandango de Frasquito Hierbabuena, como bien he dicho antes. Bueno, y ahora vámonos con mi tierra, con Extremadura la Bella, tierra de conquistadores. Allí nació un ruiseñor que por nombre le han puesto Porrina de Badajoz. Eso es un fandango de mi paisano y genial cantador José Salazar Molina, más conocido como Porrina de Badajoz. Nació en 1924 y murió en 1977. Pues bueno, un genio, un monstruo, un cantador inigualable, ¿no? Pues, ¿por qué destaca Extremadura en el cante? Primeramente por los tangos y los jaleos extremeños, ¿no? Prácticamente los tangos y los jaleos extremeños nacen en la Plaza Alta. Me diréis, para los que no hayáis visitado alguna vez Extremadura y ni Badajoz, ¿no? ¿Qué es la Plaza Alta? Pues vamos a decir la plaza más importante que tiene Badajoz, ¿no? O por lo menos la más flamenca, donde ahí es la cuna del cante extremeño, ahí nace el cante extremeño, en lo que es la Plaza Alta, ¿no? Los tangos extremeños y los jaleos extremeños. Precisamente el jaleo extremeño es el único cante que queda de lo que eran los jaleos. Precisamente en Jerez de la Frontera y en muchos sitios más existía el jaleo. Fue un cante que existió, vamos a decir, que se extinguió por lo que era el siglo XIX. Pero el jaleo en general era un cante que principalmente lo usaban los gitanos, ¿no? A la hora de ejecutar, ¿no? Los cantes. Y ya digo, existía en Jerez de la Frontera, existía en varios sitios, pero solamente ha quedado y ha permanecido en Extremadura. Precisamente vais a ver, si los informáis un poquito y leéis un poquito sobre el tema, ¿no? Vais a ver que Extremadura, lo que son los gitanos extremeños, a diferencia con los gitanos de Jerez de la Frontera, de Cádiz, de Utrera, de Lebrija, de Morón, de Sevilla, de Triana, de Córdoba, de Granada, de Málaga, ¿no? A diferencia con los otros gitanos, los gitanos extremeños solamente han sabido cantar jaleo extremeño y tango extremeño. Esto se lo he oído yo muchísimas veces a Paco Zambrano, al mejor flamencólogo que hemos tenido aquí en Extremadura, y a Miguel Vargas, ¿no? Que era lo que se cantaba en lo que eran los pedimientos, las bodas, las huergas, los bautizos, aquí en Extremadura, ¿no? Tangos y jaleo extremeño. El único que sabían hacer los gitanos extremeños. Como decía él, si acaso algún fandango, si acaso algún cante por soleá, pero vamos, lo cantaban por soleá de aquella manera. Por ejemplo, lo que son, por ejemplo, tú te vas a Jerez de la Frontera, sí hacen la bulería de Jerez, la solea de Jerez, la seguirilla de Jerez, la saeta de Jerez, los fandangos de Manuel Torres, de José Cepero, del Niño Gloria, ¿vale? Pero también hacen la solea de Lebrija, la de Juaniquín, hacen la solea de Alcalá, la de Joaquín el de la Paula, la de la Roena, la de Agustín Talega, hacen, por ejemplo, los tangos de Triana, hacen, por ejemplo, si nos vamos a Triana, por ejemplo, en Triana hacen el cante por Debla, que es un cante que quedó Diego el Lebrijano. Por ejemplo, hacen el martinete, la tonal, hacen cantes que no son propiamente de Triana, ¿no? Tú te vas por ejemplo, Cádiz, ¿no? Y en Cádiz se canta la solea de Alcalá, ¿no? O se canta los fandangos de Manolo Caracol, ¿no? O sea, se hacen cantes que no son de Cádiz propiamente, no son gaditanos, no tienen ese sello, pero hacen otros cantes, aparte de lo suyo. Hacen, por ejemplo, los gitanos cantan por tientos, ¿no? Sin embargo, en Extremadura no. En Extremadura no. No han estado ligadas a lo que ha sido otros cantes y no ha estado influenciada por otros cantes, ¿no? Y por otras partes flamencas, ¿no? Y por otras cunas del cante flamenco, no. Extremadura ha sido muy cerrada. Y prácticamente además los gitanos no han querido ser artistas. Fijaos que el primer artista gitano extremeño que salió fue Porrina de Badajoz en 1952. O sea, hasta lo que fue principios del siglo, mejor dicho, mediados del siglo XX,
no salió el primer artista gitano extremeño. Sin embargo, nos vamos a Jerez de la Frontera, o a Cádiz, o a Granada, o a Málaga, o a Lebrija, bueno, a Lebrija no tanto, pero también, o a Utrera, o a Alcalá de Guadaira, o a, por ejemplo, en fin, Triana y tal. Realmente se han salido gitanos de esos sitios, artistas. Por ejemplo, en Jerez de la Frontera, yo que sé, en el siglo XIX, en el siglo XIX salió la Serneta. Salió la Serneta en el siglo XIX. La Andonda, que era gitana, también salió en el siglo XIX. Tomás el Nitri, en fin, el Marrurro, Manuel Cagancho, Manuel Molina, en fin, salieron varios, ¿no? Manuel Torres, Paco Lalú, el Loco Mateo, en fin, el Fillo, el Planeta. Todos estos son gitanos, ¿no? Y eran artistas, ¿no? Y eran artistas. De Cádiz, de Jerez de la Frontera, en fin. Pero en Extremadura, olvídate. Luego, a partir de Porrina de Badajoz, sí empezaron a salir otros artistas, ¿no? Como Juan Cantero, La Marelu, Ramón el Portugués, el Indio Gitano, Guadiana, La Manuela, Antonio el Camborio. Por ejemplo, en el baile salió el Peregrino, ¿no? Pero fijaos, ni en el baile tampoco. O sea, fijaos, ni en la guitarra tampoco. O sea, los gitanos extremeños en general, los gitanos extremeños flamencos, han sido muy cerrados al mundo del artisteo. No han querido artistas, no han querido escenarios, solamente han querido sus huelgas, su familia, su núcleo familiar, ¿no? Y por eso lo que han sido los jaleos extremeños y los tangos extremeños se han mantenido en el tiempo y no se han perdido. Hay otros cantes, por ejemplo, ya digo, el propio jaleo, en otros sitios así se ha perdido, ¿no? Esto lo decía Paco Zambrano, se perdió en Jerez de la Frontera. Sin embargo, en Extremadura no. Antonio Mairena, cuando vino a Extremadura y conoció a los que eran los gitanos extremeños, se quedó muy sorprendido, porque se sorprendía que gitanos, o sea, personas de su misma raza, Antonio Mairena, que era gitano, ¿no? Por los cuatro costados, pues se sorprendía bastante de que los gitanos extremeños solamente cantaran tangos y jaleos extremeños. Se sorprendía muchísimo. Porque, claro, no cantaban ni por seguirilla, ni por soleá, ni por tiento, ni otros estilos de tango, ni por bulería, ni bulería por soleá, ni fandango, ni toná, ni martinete, ni debla, ni romance. O sea, cantes que en otros sitios los gitanos se hacían, sí que los ejecutaban. En Extremadura, nulo, no se hace. Solamente esos dos cantes. También la alborea, ¿no? Se hacía en Extremadura, ¿no? En lo que eran los casamientos, ¿no? El jelly, ¿no? Que se hacen en Extremadura, cosa que el jelly ese lo diferencia, por ejemplo, con la alborea que se canta, por ejemplo, en Lebrija, que la tiene que llevar Juan Peña el Lebrijano o María la Perrata, por ejemplo. O con otros estilos de alborea, por ejemplo, José Meneses o Jesús Heredia, que la grabaron, por ejemplo, la hacen, o Foforito o Diego Clavel, no le hacen el jelly, es jelly, ya. Eso no se lo hacen. Que aquí en Extremadura sí, se hace el jelly. Siempre. Por ejemplo, cuando Porrina de Badajoz la cantó y la grabó, profesionalmente la cantó y tal, y la grabó y tal, pues básicamente hace el jelly, que era propiamente algo de su familia. Su mujer, Flora Salazar, que posiblemente es la cantadora que mejor representa lo que son, lo que estoy diciendo, lo que son los jaleos extremeños, los tangos extremeños y la alborea extremeña, que la podéis ver cantando en YouTube, la buscáis, Flora Salazar, por jaleo extremeño, por tango extremeño o por bulería, o por alborea extremeña, y ahí la vais a ver cómo hace esos cantes. Esa es la que realmente, auténticamente, esa mujer representa la raíz del cante extremeño. Luego, Extremadura destaca por lo que
creaciones personales, ¿no? Dentro de cantes que vienen de otro sitio. Por ejemplo, el fandango. Del fandango tenemos el fandango de Porrina de Badajoz, el fandango del Niño Fregenal, ¿no? Que el Niño Fregenal tiene 3 estilos de fandango, tiene 3 estilos. El que grabó en los años 30 con Antonio Moreno, el que grabó que hizo 2 estilos. Uno, por ejemplo, Flores de la Serranía. Al campo yo fui a traerte flores de la serranía y me dijeron con tristeza que tus colores no servían para adornar tu cabeza. Ese, por ejemplo, es del primer estilo. O, por ejemplo, también del primer estilo. Me cantaba un fandanguillo, en la voz de mi serrana, me cantaba un fandanguillo. También es del primer estilo, ¿no? Por ejemplo, el segundo estilo. Para la pobre de mi madre no lo hicieron. Para todos los difuntos de volan campanas. Para la pobre de mi madre no lo hicieron. Y no fue porque no confesó, sino porque no tenía dinero. Y sin que campanas le doblaran, la pobre de mi madre se enterró. Ese es del segundo estilo. Y del tercer estilo, que aquí en Extremadura lo conocemos como fandango del Niño Fregenal de transición, se le había antojado un clavel a la Virgen de la Macarena, se le había antojado un clavel. Y como en Sevilla no lo había, la esperanza de Triana fue por él al Parque de la Alegría. Por ejemplo, un pintor pintaba un día, ¿no? Ese, por ejemplo, también, que era de una mujer cualquiera, tal. Ese, por ejemplo, es del tercer estilo, de los de transición. O, por ejemplo, no son versos de verdad los versos que son comprados, no son versos de verdad. Que los versos verdaderos son los que una madre da. Y esos no cuestan dinero. Ese, por ejemplo, es del tercer estilo, de los fandangos de transición del Niño Fregenal, ¿no? Luego también hay que destacar los fandangos de José Pérez de Guzmán, que prácticamente pertenecen a lo que son los cantes abandonados, aunque Huelva ha querido apropiarse de ellos, ¿no? Ya de esto ya hablaré, ¿no? Me gustaría profundizar en esto del fandango de José Pérez de Guzmán, que realmente lo considero extremeño porque José Pérez de Guzmán nació en Extremadura, en Jerez de los Caballeros, ¿no? Pero realmente no lo creo en Extremadura, ni tiene mucha vinculación con Extremadura, en mi opinión, pero aún así también vamos a decir que es un cante extremeño. O que su intérprete nació en Extremadura. Nos vamos a quedar con eso. Luego hay que destacar también a Pepe el Molinero, que creó un estilo de tarantas, ¿no? Las tarantas de Pepe el Molinero, la milonga de Pepe el Molinero y la colombiana de Pepe el Molinero, precisamente cuando él iba en espectáculos con José Palanca, con Pepe Marchena, ¿no? Con estos dos estuvo en espectáculos, ¿no? Precisamente a Pepe el Molinero como subtítulo ponía como apodo, ¿no? El rey de las colombianas, ¿no? Fijaos cómo cantaba las colombianas este hombre cantaba maravillosamente, tiene una voz preciosa y una voz estupenda. Precisamente cuando grabó en 1975 por segunda vez en una grabación casera, ¿no? Que luego la hizo pública el flamencólogo Paco Zambrano, ¿no? Precisamente Paco Zambrano, en lo que fue el libro que hizo de Pepe el Molinero, pues publicó tanto lo que ya estaba publicado, ¿no? Lo que ya estaba grabado, ¿no? Lo que fueron sus grabaciones que las hizo en los años 30, en 1930, quiero recordar, con la guitarra, no sé si fue, sí, de Manolo de Badajoz. Y luego ya en 1975 grabó con 80 años, nada más y nada menos. Volvió a grabar, pero ya en unas grabaciones caseras, o sea, no fue algo profesional, no fue en una casa discográfica, pero sin embargo Paco Zambrano, con lo que era su archivo, conservaba lo que era esas grabaciones que le hicieron con 80 años en 1975 y las publicó, básicamente, que las dos las podéis encontrar en internet, en YouTube. Y entonces, precisamente cuando Pepe el Molinero se escuchaba, decía él mismo que su voz parecía la de un niño. Decía, canto como si fuera un niño. Eso decía Pepe el Molinero cuando se escuchaba con 80 años en lo que eran las grabaciones de 1975. Cantaba con 80 años los fandangos de Manuel Vallejo impresionantemente. Es que él poseía lo que era una capacidad pulmonar
y un dominio de lo que es la voz, ¿no? Realmente impresionante, que incluso cualquier cantante de ópera se puede incluso quedar totalmente obnubilado y maravillado al escucharlo cantar, sobre todo con la edad que tenía. Si es que era un hombre que incluso cuando grabó con 30 años, que no grabó con 20 años, ¿no? O sea, grabó, vamos a decir, mayor para lo que era sobre todo la época, ¿no? Y luego ya cuando grabó con 80 años todavía más impresionante escucharlo, ¿no? Porque claro, una persona con 80 años es muy difícil que cante así y que canten en esas tonalidades, ¿no? Y con esos agudos tan impresionantes que todavía tenía en su cante. Bueno, un cantador maravilloso. ¿Qué cantor hay que destacar de Extremadura? Pues por supuesto Porrina de Badajoz, Pepe el Molinero, Pepe Nieto de Orellana, Manzanito de Castuera, el Niño de Fregenal, Pepe el Limpio, Juan Cantero, La Marelu, Ramón el Portugués, el Indio Gitano, La Manuela, Antonio el Camborio, Guadiana, José Salazar, que está casado con la Cañeta de Málaga, que fue un discípulo de lo que fue la escuela de Antonio Mairena. Precisamente él grabó en un disco, una antología que hizo Antonio Mairena, precisamente. Y grabó ahí unos fandangos de Huelva, unos verdiales y un cante por seguirilla, me acuerdo yo. En 1966. Creo que se llamaba Historia del cante flamenco y gitano andaluz, cómo no. También, perdón, Historia del cante flamenco, no. Me estoy confundiendo con un disco que él hizo, que hizo Antonio Mairena en solitario, pero hizo un disco, vamos, donde él no cantaba, donde cogía voz, donde rescató a cantadores tanto mayores como jóvenes y los metió en un disco, básicamente. Pero el disco básicamente lo llevó a cabo él, básicamente. El proyecto y tal fue idea suya y los cantadores que participaron gracias a él, ¿no? Y uno de ellos fue José Salazar. Enrique el Extremeño, que nació en Huelva, un cantador, bueno, nació en Extremadura, pero se crió en Huelva, que es lo que me he confundido. También Cándido de Quintana, Prim Barquero, su hermano, José y Paco Dávila, los hermanos Dávila, Domingo Rodríguez de la Concepción el Madalena, La Caita, Alejandro Vega, Simón el Niño Rivera, Salvador el Niño de Cáceres, Joaquín el Niño de Badajoz, Agustín el Cacereño, Isabel de Mérida, Eloy Cortés, que era un imitado que había de Pepe Marchena, José el Ciego. En fin, estos son los cantadores extremeños o profesionales que ha habido, ¿no? Algunos no han sido tan profesionales, pero por lo menos han grabado algún disco y tal. Me quedo con eso, ¿sabes? Que hayan dejado un legado para la posteridad y que lo que son las futuras los futuros flamencos, ¿no? Los futuros aficionados al canto flamenco y a lo que es el flamenco en general, los puedan escuchar, ¿no? Por ejemplo, si se muere, bueno, iba a decir Porrina de Badajoz, pero Porrina de Badajoz ya está muerto. Yo qué sé, si se muere, imaginaos, yo qué sé, Paco Dávila, pues tenemos sus discos, ¿no? Podemos escucharlo y podemos ver cómo cantaba la tarante de Pepe el Molinero, la milonga de Pepe el Molinero, los fandangos de José Pérez de Guzmán, los fandangos del Niño Fregenal, los fandangos de Porrina de Badajoz, los fandangos de Huelva, cómo canta por Soleá, cómo canta por Seguirilla, cómo canta por por malagueñas, ¿no? Todo eso lo podemos ver. ¿Cómo canta José Dávila? Pues lo podemos ver. ¿Cómo canta la Alegría de Córdoba? ¿Cómo lo podemos, mejor dicho, ver y escuchar? Mejor dicho, escuchar, ¿no? Y bueno, con todo esto, queda todo dicho, ¿no? El próximo vídeo será hablando de Sevilla, ¿no? Empezaré por los pueblos de Sevilla, ¿no? Utrera, Lebrija, Morón de la Frontera, Maireda del Arcor, Marchena, Morón de la Frontera, y terminaré con Sevilla y Triana, ¿no? La Alameda, sobre todo la Alameda de Hércules, ¿no? Donde nacieron figuras de la talla de, por ejemplo, Manolo Caracol, Añolo Peine o Manuel Vallejo. Y también hablaré de la Mascarena, donde nacieron Manuel Vega el Carbonerillo, Pepe Pinto, en fin, muchísimos cantadores. Precisamente hay un fandango que lo canta mucha gente, Raúl Alcántara del Troya, Julián lo canta Talegón de Córdoba, Miguel de Tena, ¿no? Y dice, y nació en la Macarena, el rey de los fandanguillos, y nació en la Macarena. Murió siendo un chavalillo, cantaba con mucha pena, Manolo el Carbonerillo, ¿no?
pues bueno, ya ese fandango lo dice todo. Así que bueno, un saludo a todos y a todas y bueno, espero que os estén gustando mis vídeos. Me gustaría que si tenéis alguna sugerencia que hacerme o simplemente me queréis decir algo, me lo podéis decir en los comentarios y bueno, también os lo pido que estos vídeos se difundan, ¿no? Que le deis bombo y platillo, ¿no? Y que los vayáis mencionando en vuestras conversaciones de flamenco. Pues mira, hay un chaval que no tiene ni puta idea de flamenco, o mejor dicho, que no tiene ni idea de flamenco. Pues mira, sé que pues lo podríais escuchar, ¿verdad? Pues no tiene ni idea, hombre, no. Estoy de broma. Pues si os gustan mis vídeos, me gustaría también que les dierais publicidad, que los paséis, que los compartáis, que los mandéis a vuestros amigos, familiares, compañeros del trabajo, hijos, en fin. Así que bueno, un saludo y que siga esa afición por el flamenco y que sigamos amando este arte y que sigamos luchando por este arte, porque básicamente mis vídeos se hacen para difundir lo que es el mundo del flamenco y para que conozcáis lo que es el mundo del flamenco y para que artistas y cantadores y bailadores y guitarristas no caigan en el olvido, ¿no? Y flamencólogos también, que no solamente del flamenco viven lo que son los artistas. Para mí los artistas también incluyen los flamencólogos. Así que un saludo y bueno, espero que también estéis pasando una buena fiesta, una feliz fiesta y bueno, gracias a todos por vuestra atención y bueno, ya los digo, espero que mis vídeos se difundan y que esto llegue todavía más y cuanto más suscriptores tenga, ¿no? Y cuanto más like le deis, más el me gusta y todas esas cosas, más llegará a mejores puertos y prácticamente esto se difunde, esto me animará también a mí para hacer más vídeos, ¿no? Y aportar ideas nuevas, ¿no? Y en fin, y hacer cosas nuevas y en fin. Un saludo, que me enrollo mucho y disfrutar del flamenco.